La leyenda de la mujer encadenada. En nuestro país existen un sinfín de construcciones o edificios que resaltan por su historia. Algunas veces en su arquitectura particular, eventos sociales importantes, lo que nos hace recordarlos. Pero hay otros, y se cuentan por muchos, los que tienen relación con algún suceso paranormal. En esta ocasión se trata de una de las primeras construcciones hechas en Celaya, la Casa del Diezmo, un lugar que en la década de los 70 fue utilizada como sede alterna para la Casa de la Cultura de esa ciudad, debido a las mejoras que estaban realizándose en el exconvento de San Agustín, edificio principal de esta dependencia. En ese periodo, alumnos y maestros vivieron hechos insólitos e inquietantes que se recuerdan claramente hasta el día de hoy. Se impartían distintos tipos de clases en varias disciplinas, tratando de aprovechar al máximo el espacio, aunque no estuviera diseñado para ello. Así fue como los integrantes del grupo de danza llegaron al patio de la Casa del Diezmo, y fueron estos estudiantes los que mayores detalles tienen de lo ocurrido, pues durante uno de sus ensayos, un alumno cayó al suelo fulminado. Estuvo desmayado largo rato, con dificultades para reponerse. Una semana más tarde, todos habían minimizado el incidente, alegando que se trataba de la mala alimentación del joven. Pero sucedió nuevamente, llamando la atención del director Zarzosa. El encargado de la Casa de la Cultura le pidió al alumno que visitara a un médico, el cual no tuvo ningún inconveniente en extenderle un certificado de salud al muchacho, debido a que estaba completamente sano y en capacidad de realizar los esfuerzos físicos que la danza requería. Pero poco significó ese papel cuando el muchacho tuvo un tercer desvanecimiento, solo que en esta ocasión el alumno entró en trance describiendo una extraña escena de una joven encadenada, doliente a causa de numerosas heridas en su cuerpo y con profundo pesar en su rostro. De inmediato el directivo tomó cartas en el asunto, llamando a uno de sus colegas, el profesor Herminio Martínez, un conocedor de la parapsicología. El joven fue sometido a distintos exámenes para comprobar la veracidad de sus palabras. Se llegó a la conclusión de que no mentía y empezaron a contactar personas estudiosas de este tipo de fenómenos. Se sabe que el chico obtuvo la ubicación exacta del cuerpo de la mujer encadenada y se comprobó que el cuerpo estaba ahí. Sin embargo, por razones que desconocemos, este no ha sido recuperado y el espíritu de la joven sigue ahí, de cuando en cuando tocando a alguna persona, mostrando la misma visión, esperando que alguien finalmente pueda ayudarla. La leyenda del campanario maldito. Existe una leyenda citadina en torno a un campanario maldito ubicado en un convento de la Ciudad de México. La gente cercana al templo decía que en dicho lugar un espectro ataviado de negro espantaba algunas ocasiones, y que debido a ello la mayoría de las habitaciones se encontraban deshabitadas. Sin embargo, el prior no creía tales cuestiones. Cuentan que una ocasión el padre de dicho convento debía recibir a unos sacerdotes de una iglesia de provincia, por lo que pensó ubicarlos en las mejores habitaciones del lugar. Cuando arribaron los invitados especiales, el anfitrión se dio cuenta de que entre ellos venía también un clérigo que llegó sin previo aviso y que nadie conocía. El sacerdote no prestó demasiada atención a esto y lo recibió de manera cordial. Los invitados cenaron y platicaron durante largo tiempo. Cuando anocheció, el sacerdote mostró a cada uno de sus invitados las habitaciones que les correspondían. Como todos los cuartos ya se habían ocupado, le asignó al sacerdote que llegó sin avisar su propio aposento y se fue a dormir al campanario. Cuando el reloj marcó las 12 de la noche, un extraño viento comenzó a soplar. Poco tiempo después escuchó un espeluznante grito que despertó de golpe a todos los invitados. Pensaron que algo le había sucedido al padre y decidieron subir al campanario para ver qué ocurría. Cuando ya iban ascendiendo por la escalera, el padre al mismo tiempo la bajaba.
Todos vieron cómo su cabello encaneció repentinamente, tenía un gesto de horror y le temblaba todo el cuerpo. Le preguntaron qué es lo que había sucedido, a lo que el fraile no quiso responder. Alguno de los invitados intentó inspeccionar el campanario, pero el sacerdote, muy exaltado, le indicó que no lo hiciera. Por el estado de sobresalto en el que se encontraba, su voz apenas lograba escucharse. No obstante, en determinado momento, logró decir con voz entrecortada: ¡Cierren el campanario! Se negó rotundamente a narrar lo que había testificado e hizo que le prometieran cerrar el campanario para siempre. Nadie de los presentes lo contradijo y sus órdenes fueron cumplidas cabalmente. Algunos años después el padre falleció llevándose a la tumba el secreto de lo que aconteció aquella noche horrorífica. No se sabe el porqué de la decisión del padre al clausurar el campanario. Aún ahora este permanece cerrado por respeto a su resolución. Dice la leyenda que es fácil darse cuenta de cuál es la iglesia que tiene el campanario maldito. Si usted visita el centro de la Ciudad de México, deberá fijarse en el templo que no repica sus campanas cuando se oficia misa. Doña Aurora. Luego de la mezcla de razas derivada de la conquista, en la Nueva España había familias que descendían directamente de matrimonios europeos e indígenas. Doña Aurora era un claro ejemplo. Su padre había sido un distinguido caballero español, y su madre, una hermosa indígena mexicana, que teniendo bien arraigadas sus creencias, inculcó a su hija la adoración a los dioses, siempre a escondidas del conquistador. En ese entorno creció Aurora, quien de edad madura contrajo nupcias con un joven de la nobleza española. Sin embargo, falleció un par de años después, y la dama nunca pudo tener hijos. Se dice que los dioses habían castigado a los descendientes de la familia por haber traicionado a su tribu y mezclarse con los blancos. Doña Aurora, a pesar de permanecer resentida con la vida, vivía en medio de lujos, en una gran casona y derrochando el dinero en nimiedades. Tuvo varios amoríos, pero ninguno se consumaba. A los pretendientes jamás se les volvía a ver, y luego de que finalizaban los cortejos, se veía a doña Aurora gastar mucho dinero a manos llenas en celebraciones, ropa y joyas. Años más tarde volvió a casarse con un hombre criollo, también viudo, que tenía 3 hijos. Para ese entonces la gente ya rumoraba acerca del origen de su fortuna, pues no se explicaban de dónde sacaba tanto dinero sin realizar trabajo alguno, y sin haber heredado algo de sus padres o su primer esposo. Los hijastros también sospechaban de la mujer, pues extrañamente su padre había caído enfermo, y los doctores no atinaban el diagnóstico. Temiendo que les quitara sus bienes, si él perecía, la acusaron ante la Santa Inquisición. La máxima autoridad actuó rápidamente, sin embargo, no capturaron a la madrastra, sino a su sirvienta para que ella aportara las pruebas necesarias, pues doña Aurora era una persona respetable entre las clases altas de la ciudad. En tanto, el esposo gravemente enfermo acudió con el obispo para hacerle entrega de unas cremas que doña Aurora le untaba por las noches, con el pretexto de que se sentiría mejor al día siguiente. Pero sucedía todo lo contrario. En la celda de castigo, la sirvienta fue torturada para obtener la confesión. Al no resistir más con el tormento, la mujer dijo que su ama, doña Aurora, tenía un demonio como amante, que se le aparecía todas las noches de diferente forma. Dijo además que su patrona se reunía con un grupo de mujeres de alto rango para burlarse y renegar del catolicismo y todos sus santos, al tiempo que realizaban rituales satánicos en los que sacrificaban animales, consultaban al diablo, maldecían a sus maridos y elaboraban cremas para dañar a la gente. Sin embargo, doña Aurora logró escapar de la acción de la Inquisición, convirtiéndose en animal. Se dice que para que el santo oficio no se viera minimizado en su poder, quemó en la hoguera a la sirvienta frente a toda la población, y así demostrar que la herejía se castigaba de la peor manera. El esposo de doña Aurora
falleció lentamente de extraños padecimientos, al igual que los hijos. Cuenta la leyenda que luego de la ausencia de la bruja, en un árbol cercano a la casona, aparecieron unas lechuzas. Se cree que era Aurora y sus amigas tratando de vengar el fallecimiento de la sirvienta. El Catrín nocturno del Panteón de Belén, en Guadalajara, Jalisco. Hace muchos años que el Panteón de Belén no tiene velador alguno. Uno de los últimos que tuvo vivió por la época de los años 50 o de los 40, y su fallecimiento fue ocasionado por la siguiente historia. Una noche, cuando este velador iba a cerrar el panteón, se encontraba descansando en un tronco, esperando que llegara la hora de cerrar, cuando de repente vio a un personaje vestido de negro, de pies a cabeza. El velador fue a buscarlo para decirle que ya no era horario de visitas, y que ya iba a cerrar el panteón, pero por más que lo buscó, no lo pudo encontrar. Este suceso siguió repitiéndose en los próximos días, hasta que un día el velador vio que este personaje entraba a la tumba de los Arévalo, gente poderosa y rica que tenía fama de violenta. El velador no quería tener problemas con ellos, por lo que no se atrevió a molestar a este personaje, que siempre vestía de negro. En una ocasión el velador se armó de valor y fue a buscar a este personaje. Lo encontró en la tumba de la familia Arévalo. Cuando esta persona se dio cuenta que el velador estaba ahí, volteó con una sonrisa perversa, invitando al velador a pasar. Pero cuando el velador, que se dio cuenta que era el mismísimo demonio en persona, se quedó paralizado del horror, y lo que hizo fue introducirse en su cuarto de vigilancia, lo que ahora son las oficinas del Panteón de Belén. El velador pasó 3 días con sus noches, 72 horas en las que solo se oían ruidos espeluznantes. Gritaba que había visto al demonio cara a cara. Lógicamente nadie le creyó, hasta que un día lograron sacarlo de ahí. Pero a los pocos días de haber sacado al velador de este lugar, el hombre falleció. Entonces la gente terminó por convencerse de que algo impresionante debió haber vivido para haber fallecido en tan poco tiempo. La otra parte de la leyenda dice que se trataba de un muchacho que le encantaba apostar en las cantinas. En una de esas apuestas, se jugó lo que no le pertenecía, las propiedades familiares, y desgraciadamente las perdió. Cuando este muchacho llegó a su casa estaba todo sudado. Pensaba que su padre, al enterarse de todo esto, le iba a dar una regañiza marca diablo. Entonces subió a su habitación, que de estar oscura se iluminó con una luz horrible. Entonces una mano lo sujetó por el hombro y una voz profunda y cavernosa le dijo: «No voltees, porque podrías asustarte. Soy el diablo en persona. Vengo dispuesto a ayudarte, pero con una condición. El día y la hora en que yo lo decida, voy a regresar por tu alma». «No me importa si es el día de mañana», le dijo el joven Arévalo. Él estaba tan angustiado que terminó por aceptar el trato con el diablo. Desde ese entonces el joven le vendió su alma al mismísimo diablo. El joven estaba tan angustiado que terminó por aceptar el trato. Las escrituras le fueron entregadas y el joven recobró la calma. Creyó que el diablo lo protegería ahora y regresó a jugar. Cierta noche, el joven Arévalo le ganó a un mal apostador, y este, al sentirse robado, le insultó. Arévalo le dijo confiado, creyendo que nada malo le podría pasar: «Si quieres, dispárame». «Ja, vamos, hazlo». Y el apostador lo hizo. Le arrebató la vida, y fue entonces cuando apareció el diablo para llevarse el alma de este joven. La Zacatecana. Numerosas familias se vieron en la necesidad de cambiar de residencia debido al auge que estaban teniendo en el siglo XVII, la extracción de minerales, y que en muy poco tiempo se convirtió en un empleo muy bien remunerado. De varias regiones vecinas arribaban a Santiago, Querétaro, muchas personas con la firme intención de establecerse en aquel lugar y dedicarse a la minería. Entre estos emigrantes se encontró una pareja proveniente de la ciudad de Zacatecas, y aunque no tenían hijos, compró una casa muy grande, ubicada en la antigua calle La Flor Alta,
Dicha propiedad era muy conocida entre los habitantes, pues se caracterizaba por ser la única con balcón muy vistoso. El matrimonio tenía muy buena posición económica, pues el señor rápidamente se convirtió en dueño de varias minas. Debido a las múltiples ocupaciones que había adquirido, el esposo pasaba largas temporadas fuera de su hogar, dejaba sola y abandonaba a su mujer, aunque ésta al principio le rogara para que se quedara más tiempo a su lado. Esta situación continuó por varios años. La zacatecana ya se había acostumbrado. Ahora parecía ser feliz cuando no tenía noticias de su marido, pues en varias ocasiones se le llegó a ver en compañía de algunos caballeros que la pretendían. Los rumores acerca de sus infidelidades comenzaron a correr por todo el vecindario y llegaron a oídos del marido, quien tras una fuerte discusión desapareció misteriosamente. Al principio parecía una situación normal, sin embargo, el tiempo de ausencia era cada vez más, por lo que allegados a la pareja comenzaron a preguntar dónde se encontraba el marido. Ante esta situación y sin temor alguno, la mujer explicaba una y otra vez que su marido había salido de viaje, pero debido a algunos problemas suscitados, esta vez tardaría más tiempo en regresar. Meses después se supo que el marido descubrió la infidelidad de su esposa con uno de sus propios criados. La mujer, al sentirse descubierta, mandó a que le quitaran la vida a su marido, y para no dejar huella del crimen, lo sepultó en el patio trasero de la casa. Debido a que su amorío era evidente entre la población, decidió arrancarle la vida a su amante, por lo que de manera despiadada, una vez sin vida, lo sepultó junto a su esposo. Nadie sabe lo que realmente sucedió, pues una semana después de los crímenes, el cuerpo de la zacatecana apareció colgado en el único balcón de su propia casa. Cuentan que la casa permaneció abandonada por muchos años debido a que los espíritus de la mujer y de los hombres rondaban cada rincón en busca del descanso eterno, pero al no conseguirlo, se aparecían constantemente para que alguien se apiadara de ellos.